Ser podcast. Atención, atención, que hemos entrevistado al mismísimo Napoleón. Bueno, a Napoleón no, al gran Joaquín Phoenix, que protagoniza la nueva superproducción de Ridley Scott. Analizamos a fondo esta película y hablamos también con el director de rigor histórico, de pintura y de la figura de Josefina, la mujer del emperador francés. Es el gran estreno de la semana, pero además llega a cines Teresa, de Paulo Ortiz, y dos películas luminosas que hablan de historias de padres e hijos, la británica Scrapper y El amor de Andrea, de Manuel Martín Cuenca. También comentamos la apuesta de Disney para su centenario y en televisión la serie paranormal de Berto Romero y ojo que tenemos acalorado debate con The Crown. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La polémica entre Ridley Scott y los historiadores franceses, más allá de la anécdota, reabre un debate interesante sobre qué contar y cómo contar nuestros mitos y emblemas en la actualidad. Napoleón es una figura muy contada, muy manida y muy interpretada. Y no es por enfadar más a los historiadores, ellos me perdonen, pero en tiempos de fake news el problema no es tanto si Bonaparte disparó o no una pirámide, sino qué nos dice esa figura sobre el poder, la masculinidad o las relaciones tóxicas. Y si esa relectura tiene sentido en el mundo de hoy, como explicaba en la Ser el actor Joaquín Phoenix. Lo mismo pasa con otro personaje histórico, con otra visión del mundo distinta a la del emperador, la de Teresa de Jesús, personaje que se apropió el franquismo, la Iglesia, y que sigue suscitando mucha tensión cuando alguien menciona feminismo para referirse a esta monja inteligente y revolucionaria con la que Paula Ortiz nos enseña varias cosas. Que la duda no es signo de debilidad, que la duda es revolucionaria y permite entender al otro. Sin eso no podemos seguir adelante. Mensaje altamente importante si tenemos en cuenta la jauría que hemos escuchado estas semanas en torno al nuevo gobierno. Por cierto, que ya tenemos nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que llega al cargo con muchas cosas pendientes que esperemos que se acerque más a la política de Santa Teresa que a la de Napoleón, que hable con el sector, pero que más allá de estar se atreva a hacer reformas profundas que mejoren la vida de todas y de todos los que se dedican al cine y a la cultura. Dicen que después de Jesucristo, el personaje histórico que más se ha intentado representar en el cine es Napoleón. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Yo siempre ¿Jesucristo o Napoleón? Bueno, susto muerte. Yo he sido mucho de Napoleón toda mi vida. O sea, sí, es un personaje que me ha gustado mucho seguirle, leer biografías y que aparezca en películas me parece fantástico. Somos de batallar aquí, Sí, somos de batallar. Somos de batallar. Bueno, es que hay películas mudas, como la de Abel Gance en 1927. Hay miradas a las batallas en Rusia, como la de Kim Vidor en Guerra y Paz. Se ha retratado la batalla de Waterloo. También en España se retrató a los españoles luchando contra las tropas napoleónicas en Brooke. Y hasta en comedias ha aparecido La sombra de Napoleón, como La última noche de Boris Grushenko de Woody Allen. Debo hablaros, Majestad. Tengo motivos para sospechar que se trama un complot contra vuestra vida. ¿De veras? Y para prevenir cualquier eventualidad hemos traído un soldado que se parece a vos. Mirad. ¿Qué tal, Majestad? Pero si es igualito que yo. Esperad a que se ponga el felpudo. Un pelucón le ponen. Sí. Bueno, y en la literatura, por ejemplo, uno de los episodios nacionales de Galdós es Napoleón en Chamartín, porque estuvo en Chamartín. Claro. O sea, fíjate, Chamartín cuando era pueblo. Chamartín cuando era pueblo, no todavía barrio. Bueno, también ha habido intentos fracasados o inacabados, ¿no? Como el de Stanley Kubrick, que por cierto Spielberg dijo el año pasado en la Berlinale que contará esa película en formato serie para una plataforma. Ahora tenemos la nueva versión de Ridley Scott, mucho más pragmático que todos ellos, que por cierto, ya en su primera película, en Los duelistas, abordaba las guerras napoleónicas. General, nos han descubierto. Bien. Esperad. ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres. Bueno, y este es un fragmento de esta nueva película, esta nueva mirada sobre el emperador francés que firma Ridley Scott en un absoluto inglés, cada uno con un acento diferente. Joaquín Phoenix es Napoleón Bonaparte, Vanessa Kirby Josephine, por supuesto, nombre inglés, en una película épica que además ha traído a Madrid al director británico y al protagonista en una de las primeras entrevistas después de la huelga. Hubo muchas grandes y nuevas ideas que Napoleón introdujo en un momento en que Francia se estaba reconstruyendo y descubriendo a sí misma. Pero creo que la verdadera pregunta es ¿qué buscaba? Y uno tiene la sensación de que había un verdadero vacío en él y una verdadera ira y resentimiento. Creo que si comienzas tu vida de esa manera, siempre estarás buscando una validación constante del mundo material. Y si buscas devoción en el mundo material, solo puedes llegar a ella hasta cierto punto. Es notable lo que logró en algunos aspectos, y sin embargo también estaba vacío. Fue una fachada, una actuación. Dijo que los franceses eran el pueblo, pero sin embargo no se comportó así con ellos. Cuando tenemos ese tipo de deseo, eso supera nuestra propia historia. Bueno, pues intenso, inteligente, encantador, me dio 2 besos, esto lo tengo que contar. Joaquín Phoenix no es para nada ese actor difícil que plantean, para nada, por favor. Al menos con Pepa Blanes. No, ni con ninguno de los compañeros que les saludaba a todos y decía que les encantaba el acento español. Tenemos que presumir que ha dado 2 entrevistas en solitario en España y una ha sido a Pepa Blanes. Bueno, pero él quiere que le llamemos Joaquín o Joaquín. Joaquín. Y incluso Ridley Scott decía Joaquín. Joaquín, con una... Bueno, Ridley Scott, que menudo es Ridley Scott, 85 años, un guasón como él solo, que defendía por qué ha querido hacer Napoleón. 3 years ago I thought, Hace 3 años pensé, ¿y si hacemos Napoleón? Porque hace mucho que no hay ninguna versión. Algunos lo han intentado, han fallado, y eso también es una buena razón para intentarlo. Ya tenía a Joaquín en mente para hacer al personaje, pero la gran pregunta era ¿qué contaba? Porque no podía hablar solo de la guerra y las batallas. Bueno, genio y figura. El director ya trató las guerras napoleónicas, como decíamos, en su primera película, Los duelistas, aunque eran 2 tipos que se batían todo el rato a duelo y Napoleón no aparecía, pero sí que empezó ahí esa conexión con Francia. De hecho, ha pasado temporadas allí, y dice que aquí fue Josefina la que le hizo tener el punto de vista. Había que pensar qué necesitaba de Josefina, porque que un hombre tan poderoso, tan respetado, deja Egipto, deja el ejército porque ella le está poniendo los cuernos, es un poco como de coña, es muy cómico. Toda la película tiene muchos momentos divertidos mentalmente. ¿Te has reído? Bien, te has reído. Claro, ¿qué le iba a decir yo a Ridley Scott? Claro, no, la verdad es que sí que tiene momentos divertidos, y estaba muy simpático Ridley Scott, bromeaba, contestaba a todo, sobre todo si le sacaban eso del rigor histórico. Recordamos que venía de Francia, donde los historiadores han puesto un poquito mal la película por la falta de rigurosidad. Bueno, han dicho incluso que la película era como un Barbie y un Ken de época. Él responde que sobre cómo ha sido la inspiración para esta superproducción. Las pinturas lo son todo para la película. Cuando tienes 2.500 libros sobre Napoleón, hay un 90% de especulación. Sé que decir eso vuelve loco a los historiadores, pero 2.500 libros es una locura. El primer libro salió 15 años después de que muriera. Quizás el segundo libro cogió hechos del primero, y así llegamos al libro 50, donde todo se ha diluido. Así que creo que puedes leer todo lo que quieras, pero las pinturas son fotografías de aquel periodo. Ahí están, y he mirado en cada rincón, encima o debajo de ellas. Y también he mirado a otras personas que no necesariamente son los sujetos de los que hablamos. Bueno, y aquí un guiño, porque esto le va a gustar a Elio Castro, que es historiador del arte, aquí donde lo ven, y es que, bueno, pues Sony colocó como una especie de ring en el claustro de los Jerónimos, por cierto, el claustro de los Jerónimos, que fue arrasado por las tropas napoleónicas a su paso por Madrid. Entonces, en ese centro había como una especie de ring, estaba subido Ridley Scott con sus mocasines, su reloj naranja. O sea, un trono. Un trono, claro, tú te subías allí, y detrás de Ridley Scott, en esa imagen
imagen de un vídeo que pueden ver en nuestras redes sociales y en cadenaser.com, había un relieve de Carlos V y de Isabel de Portugal, porque decía Ridley Scott que eran tan importantes pues tanto Josefina como Napoleón, tanto Joaquín Phoenix con Vanessa Kirby. Y bueno, y es verdad que muchas de las partes, y esto es muy interesante de la película, sí parecen sacadas de los cuadros de Jacques David del Louvre. Sí, es verdad, y la película tiene mucho de eso. Algunas escenas tienen una inspiración, un carácter muy, muy pictórico, la composición de los planos, el encuadre. A mí me hace mucha gracia, primero, la campaña y la promoción que está haciendo con la película Ridley Scott, desmantelando un poco esta sensibilidad moderna a la historia. Ahora, en la época de las fake news, nos volvemos rigurosos con Napoleón, en el sentido de que está haciendo una gran defensa de la ficción y de el desconocimiento que la ficción, o como la historia también es en muchos casos una construcción del relato, si hay esa distancia temporal, y más en la de Napoleón. Él ha tomado, como dice, base a los cuadros, pero sobre todo creo que él ha tomado como base para esta historia la correspondencia, que también puede ser dudosa, entre Josephine y Napoleón Bonaparte, y creo que es muy suculenta, porque muchas de esas cartas y de los libros que se han escrito sí que se traza quizá un perfil psicológico, que es lo que le interesa a Ridley Scott, muy diferente a otras versiones de Napoleón, sin distanciarse en otros aspectos. Es verdad que es monumental, es espectacular cuando se pone a rodar batallas que están ya con 85 años, pues bueno, tampoco son muy artesanales, están hechas muy en digital, pero lucen muy bien en pantalla, especialmente esa batalla de Austerlitz sobre el hielo, que es impresionante. También el final de Waterloo, indudablemente aborda muchos años y hay elipsis temporales, porque se tiene que contar toda la historia que a él le interesa. Hay que tener en cuenta que Ridley Scott, yo creo que es el tío más pragmático de Hollywood. Total. Porque ha decidido, ¿qué hago yo para esta plataforma que me va a pagar un Napoleón, pero que se tiene que ver en pantalla grande? Bueno, pues hago una versión de 2 horas y media que va a ir a los cines, y después me hago la versión del director, supuestamente, que son 4 horas y pico, que se verá en la plataforma, y donde parece, esta todavía no la hemos visto porque no ha llegado a Apple TV, el personaje de Josefina, que es lo que realmente había obsesionado a Ridley Scott, está mucho más desarrollado que en la película. A mí me gusta porque condensa, digamos, 3 partes y las sabe mezclar muy bien sin que nunca decaiga el ritmo en algo que ya sabes previsiblemente cómo va a pasar o qué va a pasar, ¿no? Que es la parte del estratega geopolítico que pues cambia el tablero de juego de una Europa que todavía hoy queda, porque Rusia sigue siendo el enemigo, la enemistad con Inglaterra no ha cesado. Por otra parte, los asuntos de cama, que dejan ver a un hombre enamorado y a la vez un tipo perfectamente tóxico, que cuando su mujer no le sirve porque no le da un heredero, la deja, pero a la vez está obsesionado con ella, cosa que es bastante moderna en realidad, eso decía Ridley Scott. Y luego por otro, pues las batallas, ¿no? La batalla de Austerlitz con el hielo es increíble. Decía Joaquín Phoenix que ponía cámaras donde no te lo esperabas. Entonces tú no... Dice, esto es interesante, que Joaquín Phoenix me representa, porque dice, yo no soporto las esperas en los rodajes, me aburro. Y con Ridley Scott no tienes que porque esperar. Hay 8 cámaras. Todo va rápido. Entonces es maravilloso. Sí. Yo podría ser actriz con Ridley Scott. Sí, podría ser. No, pero es muy interesante lo que dices, porque yo creo que no cambia, no es una obra maestra, es una película que se ve fenomenal, no se hace nada larga, es un espectáculo visual, pero a la vez sí que creo que cambia un poco esa imagen épica de Napoleón, siendo la película épica a su vez. ¿Por qué? Porque se centra en la intimidad también de Napoleón, y para mí lo retrata un poco como un incapacitado social, con cierto patetismo. En momentos me parece bobo. En la primera media hora, Joaquín Phoenix me parecían una cosa entre el Joker y la película de Bo tiene miedo, la de Ari Aster, como así retraído, con la mirada gacha, sin saber relacionarse con esta mujer tan exuberante. Vanessa Kirby creo que está fantástica en el papel, que le coge el tono a lo que quiere contar Ridley Scott. Y luego hay toda una serie de decisiones entre la correspondencia, esa casi tutela que tiene con Josefina de preguntarle cosas, decirle voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y con la madre, que también es una figura que aparece a mitad de la película, pero que también fue muy importante en la biografía de Napoleón, porque también mandaba y ordenaba en la vida de ese hombre. Entonces tenemos, como decía Pepa, el estratega en el campo de batalla, que controla mucho y que luego no controlaba tanto en cierto momento cuando ya le pillan las vueltas, pero también tenemos como ese reflejo de esa inseguridad, o ese hombre incapacitado emocionalmente y casi psicológicamente, podemos decir, en la intimidad con esas mujeres
situaciones de las que dependía de forma tan tóxica. Lo que no entiendo muy bien es cómo no les ha podido gustar a los franceses una película dirigida por un británico, con un personaje como Napoleón interpretado por un americano, hablada en inglés. Con el duque de Wellington, que con lo tolerantes que son los franceses. Y para Ridley Scott cosas. Diciendo, bueno, los franceses luego no se quieren tanto a sí mismos, o sea, es provocándolos. La verdad es que a mí me chirría mucho la cosa del idioma inglés, en este momento, porque además hay un momento en el que los franceses discuten con los británicos y no sabes qué bando es qué bando, porque todos hablan con el mismo acento, ¿no? Esto que quizá hace unos años o parece una tontería, pero a mí me sacaba bastante de la película, que evidentemente no tiene por qué ser realista y evidentemente Hollywood ya ha hecho esto muchas veces, pero no sé por qué aquí a mí es quizá lo que más me costó. Ahora vamos a hablar de los actores, pero antes vamos a escuchar a Joaquín Phoenix, Joaquín, como nos gusta decir aquí, como Napoleón, Vanessa Kirby decíamos como Josefina. El actor nos contaba lo que le había traído de esa figura histórica, que tiene que ver con lo que comentaba José, de esa cualidad de lunático genio a la vez, y cuál era su conexión con el personaje de Cómodo en Gladiator. Me gustan esas características. Los cimientos de cualquier personaje es que esté lleno de contradicciones. Cuando evaluamos personajes históricamente, incluso a personas dentro de nuestras propias familias, intentamos condensarlos en uno o dos rasgos de su personalidad. Y en realidad no hacemos eso cuando conocemos a gente, cuando interactuamos con ellos. Por eso me interesan esos personajes llenos de contradicciones. Napoleón quizá está en una escala muy grande entre las contradicciones. Eso se ve en su relación con Josefina. Fue algo que me impresionó mucho y me sorprendió respecto a la idea que tenía de su figura antes de hacer la película. Fue una historia de amor profunda y, sin embargo, llena de manipulación. Fue una relación que se construyó parcialmente sobre la base de la necesidad y el intento de establecer contactos y ganar favores. Y sin embargo también existía este amor profundo que les duró toda la vida. Tener la oportunidad de capturar algo tan complejo es siempre muy interesante para un actor. ¿Por qué me mira fijamente? ¿Eso? No era eso. Oh, ¿no miraba? Estaba contemplando su rostro. Hago muchas preguntas que generan otras preguntas. Siento que si haces una pregunta que se responde enseguida es que el proyecto no merece la pena. Porque creo que la vida realmente es así. Es compleja y el tipo de ideas y de temas que explora la película, la mayoría de las películas lo hacen, no se resuelve fácilmente. Es como pasa en la vida. Por eso hay que hacer preguntas y cada vez más profundas. Pero creo que él me dejó con dudas. Lo que he aprendido es que muchos estamos insatisfechos con nuestras vidas y nuestras búsquedas, y que mientras busquemos alivio en lo material, no vamos a llegar a ninguna parte, no es sostenible. Hallé la corona de Francia en el arroyo. La recogí con la punta de mi espada y la coloco sobre mi propia cabeza. Son personas heridas, como todo el mundo. No son tan especiales. El simple hecho de nacer ya es difícil. Napoleón y Cómodo son personajes heridos de una manera similar. No lo había pensado, pero ahora veo que sí es obvio. También porque las dos son películas de Ridley Scott, y además una sobre un emperador y la otra sobre el hijo de otro. Creo que son personas que tratan de llenar un vacío y por varias razones, que son demasiado complejos y ricos, acaban así. Nunca están satisfechos. Bueno, pues Joaquín Phoenix en la cadena SER, que vamos a Podemos decir... presumir de entrevista. Presume. Y la verdad es que para mí es uno de los mejores actores de su generación, capaz de hacer personajes, sobre todo de darle ternura a personajes que son realmente devastadores, capaz de hacer muchos registros. Y bueno, corre el riesgo, como todos los actores, pues quizá que hacen personajes excesivos, de irse al extremo. A mí aquí no me lo parece, porque es verdad que están todas las descripciones que se le pueden hacer a Napoleón, con lo cual es verdad que no sabes muy bien dónde está el personaje, pero tampoco lo sabemos muy bien ahora, ¿no? Con todos esos 2.500 libros que Ridley Scott se ha leído y nosotros también. Sí, no, y la interpretación es que es uno de los actores más brillantes que hay ahora mismo en Hollywood. Es verdad que esta interpretación desconcierta por momentos, pero conociendo un poco el trabajo y cómo entran los personajes, Joaquín Phoenix y los personajes que elige y los papeles que elige, también estoy seguro de que está todo medido por él, porque hay un estudio psicológico del personaje. Y es cierto que cuando acabas de ver la película sí que te quedas un poco con esa exploración psicológica de esta figura histórica y con ese trabajo que ha hecho él para indagar en cosas que son como muy sutiles, pero a la vez que gestos que te dejan pensando cómo era este hombre, cómo no era en la intimidad, en la batalla.
y creo que es una gran interpretación, igual que yo, la verdad es que soy muy fan en esta peli de Vanessa Kirby y creo que no sé cómo irá la temporada de premios, pero es un papel muy vistoso, es un caramelo este papel y ella lo toma muy bien y puede discutirse perfectamente la carrera del Oscar con Carey Mulligan por Maestro. Bueno, lo único que también es verdad que Joaquín Phoenix era muy huraño cuando era joven. Yo creo que con el tiempo se ha ido humanizando un poco, siendo mucho más agradable, y a lo mejor también influye lo de la huelga de actores, que han estado sin poder decir absolutamente nada, sin demostrar su ser huraño, ¿no? Y echaban de menos también un poco de contacto con su público, ¿no? También su ego se dice, oye, es el momento. Yo creo que va días. Fíjate, recordaba, fue curioso porque él no había estado en Madrid, pero había estado en Almería, rodando Los Hermanos Sister. Entonces, bueno, ese lugar del sur donde hace sol y se hacía espagueti western, y yo, Almería, ahí va a ser. Como algo exótico. Exactamente. Bueno, ahora sí, otro personaje histórico que también ha tenido versiones en literatura, cine, teatro, y que es totalmente diferente a Napoleón, por época, por género, por ámbito de actuación, por ideología casi. Hablamos de Teresa de Jesús, es la monja que en el siglo XVI creó varios conventos de clausura para mujeres, al tiempo que creaba una obra literaria y religiosa que se adelantó a su tiempo. Paula Ortiz y Juan Mayorga han creado en Teresa el encuentro entre la monja y el inquisidor para conformar una película sobre la duda y sobre los fanatismos. Soy buen cazador. Me educaron para distinguir el amigo del enemigo detrás de las palabras, las vuestras, que esconden más que dicen. A mí no conseguirán confundirme. Sin duda son dictadas por demonio. Tanto exceden medida de mujer. A poco que hagamos las mujeres, se juzga exceso lo que hagamos. No hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tiene el mundo acorraladas. Blanca Portillo y Asier Echandía convierten el texto de Mayorga en un encuentro con el diferente, en una película que aborda temas como el feminismo, el reparto de la riqueza, el perdón o el deseo y hasta el éxtasis. Yo reconozco que ha habido momentos, durante el rodaje hubo momentos de verdadera elevación. Sí. O sea, de llegar a lugares de esos que dices qué miedo y confías en que él va a sostenerte y que Paula te va a sostener también, porque la cámara te la pone donde, para ver exactamente qué te está pasando, te va a seguir con todo el respeto del mundo. Ha habido momentos de decir, pero ¿esto qué ha pasado? ¿Qué es? Esto que es eléctrico, como dice Paula. O sea, se podía tocar, se podía palpar. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Es una cosa muy rara. Muy rara. Yo es que encima la quiero mucho, entonces todo lo que diga pues me toca. Y eso no suele pasar siempre. Creo que algo, sí, no debería ser, ¿no? A mí no me cuentes tu vida personal, pero es que estamos así para eso. Es que es con lo que jugamos. No, pero es un privilegio poder hacer una película así, un proyecto así. No te va a llegar un proyecto así en tu vida. Esto es muy difícil que ocurra. Pues la directora Paula Ortiz dice que lleva pensando en Teresa desde hace muchos años. Realmente fue un crash. O sea, yo recuerdo perfectamente la mañana en que yo leí poemas de Teresa de Jesús, que estaba sola en una biblioteca muy pequeña de la Universidad de Zaragoza en invierno, y cómo era la luz. Recuerdo la convulsión física y cómo había una mujer que me estaba diciendo cosas que me estaban superando por tantos lugares, me estaban envolviendo y alumbrando sitios que no podía comprender que una monja de hace 500 años me nombrase a mí mejor que yo misma. Y eso ha hecho que sea una poeta una poeta constituyente, en cierta manera, de nombrarme, de volver, de alguien que cuando hay ciertas experiencias que se dan en mí, se nombran con sus palabras. Y eso es algo muy bonito. Pero sí que es cierto que, aunque me ha acompañado tanto tiempo, me sigue pareciendo alguien inasible, tan compleja y tan abismal, que no sabes. Hay mil Teresas, hay mil maneras. Como dice Walter Benjamin, es un ángel de la historia, es uno de esos personajes que son, por sus características tan superdotadas y su sensibilidad y su manera de aprender el mundo y de cristalizarlo y comunicarlo, y por el mundo que le tocó vivir y la propia contradicción y la tensión de su mundo, tienen una expresión de las preguntas y las ideas esenciales que resuena muy contemporánea. Todo cuanto acabáis de escuchar no es sino palabras.
He sumado 3 sueños y un par de fantasías. Como se juntan cebollas, lentejas y 2 puntas de tocino. Lo haré mejor la vez próxima, preparando más mi cuento. Sí, pero esos personajes que albergan en sí mismos la contradicción, que Teresa lo dice, en la contradicción está la ganancia, son los que verdaderamente creo que son nutritivos dramáticamente. Porque de otra manera el personaje puede llegar a ser un vehículo emocional, solo funcional o solo panfletario. Sin embargo, aquellos personajes que albergan en sí mismos contradicciones humanas tan fuertes son los que son muy atractivos. Y en el caso de Teresa es que su contradicción lo abarca todo. Abarca su acción, su contemplación, abarca su duda, su fe, una mujer de fe que vive instalada en la duda y en la tensión permanente, una mujer de palabra que su revolución empieza con el silencio, con un grupo de mujeres en silencio, que hace temblar las estructuras de poder y las estructuras de control desde el silencio. Y sin embargo la recordamos por su palabra y por ser para mí, una de las plumas más precisas, hirientes, subversivas y hermosas de nuestra literatura. Cuanto he leído no es nada con lo que viví. Como de dibujo a verdad. De lo que no se puede hablar, más vale callar, Teresa. Comprometerse con la duda y con las preguntas y con el autocuestionamiento es comprometerse con cualquier forma dogmática. Es ser antidogmático per se. Alguien que duda no puede ser dogmático ni totalitario. Entonces, ese respeto por el pensamiento y ese respeto por el pensamiento del otro y por la inteligencia del espectador, creo que en este mundo ahora mismo es fundamental. No podemos hablar de lo único que importa. No en esta lengua, Teresa, no. Querríamos llegar al borde de esta lengua. Sí, se escribió desde la semilla para ellos, pero sí que es cierto que son unos actores que tienen una capacidad, los dos, absolutamente superdotada y absolutamente de criatura ontológicamente dramática, pero al mismo tiempo ellos dos juntos son dos personas que se aman muy profundamente, que tienen una relación muy fuerte. Cuando digo que se aman, lo digo de una manera total. Son dos personas que se conocen, que se retan, que tienen una corriente eléctrica muy fuerte entre ambos trabajando, que es increíble verlos trabajar, que se aman con un impulso erótico y tan ático como los personajes, que es increíble. O sea, la fuerza de amor que hay entre ellos es muy bestia. Me preguntan, ¿es que cree ser mejor que las que aquí vivimos o todo lo hace para ser nombrada? Las que os piden que me echéis en cárcel, esas no me conocen. Tengo envidia de los que viven en desiertos. Las que dicen que obro para ser nombrada, esas me condenan sin culpa. Aunque en lo otro tienen razón. En que soy más ruin que muchas. Y que no es seguro que sepa vivir en casa de más rigor. ¡Y que escandalizáis al pueblo! Es alguien que es verdad que sigue siendo subversiva y creo que lo va a ser siempre. Porque lo que dice es inesperado y es contradictorio. Como hoy decía Mayorga, ella tiene una frase que es: en la contradicción está la ganancia. Y dice, hoy en día eso es un programa político. Decía Mayorga, yo decía, como el tiempo llama al polvo y el cielo al horizonte, como llama la tierra a la carne y el puñal a la sangre, como el mirlo a la noche, como a la luz la estrella, como el tambor a la guerra y la guerra a la tiniebla. Y lo cierto es que ha habido muchas versiones, lo comentaba Paula, Josefina Molina, Concha Velasco, Ray Loriga, Paz Vega. No sé si habéis sentido la llamada, no en estas dos, sino en la de Paula Ortiz, si estáis en éxtasis con Blanca Portillo y Paula Ortiz. Hombre, su interpretación es muy buena, la de Blanca Portillo, la de Asier también. Bueno, es un toma y daca realmente toda la película entre los dos, y son dos grandísimos los duelistas. Actores. Son exactamente un duelo de palabras y también pues un combate entre lo femenino, lo masculino,
masculino, una visión más, digamos, terrenal por parte de Asier, ¿no? Haciendo de inquisidor, ella más mística. Y la verdad es que Santa Teresa es un personaje fascinante, porque es que, claro, era símbolo de lo más de la derecha más. Pues Franco tenía la mano incorrupta de Santa Teresa en su mesilla, que a saber de ¿no? quién era esa mano. A saber de quién era, pero la tuvo toda su vida y hasta su muerte. Luego también es un símbolo de un feminismo, de una mujer. En la película se mantiene donde realmente las mujeres estamos libres. Aquí es en clausura, cosa muy discutible, pero en aquella época pues a lo mejor encontraban ese ámbito de libertad, o ella encontró ese ámbito de libertad allí, ¿no? Entonces, claro, y luego tenemos el texto por ejemplo, de Paco Becerra, que también es una teatral, ¿no? Que ha causado tanta polémica sobre Santa Teresa. O sea, que es un personaje para 1001 matices y siempre abordado. Y aquí yo creo que Paula Ortiz lo que hace es quizá demasiado atada a la obra de Juan Mayorga, demasiado preocupada en lo formal, en el que se diga el texto preciso. Ellos dos lo dicen perfectamente. También la composición de los planos, la fotografía, la ambientación. Es una película que recuerda más el cine de Paula Ortiz, de Tu ventana a la mía y de La novia. Muy bien rodado, muy bello, quizá en algunos momentos pues también un poco complicado de seguir, un poco difícil de seguir, porque tienes, claro, meterte en temas que muchas veces son muy lejanos, ¿no? Ese éxtasis, ese misticismo que acompaña tanto a Santa Teresa, pues es muy difícil de alcanzar por parte de muchos espectadores, yo incluido. O sea, a mí me cuesta llegar a eso, ¿no? Yo llegué al éxtasis. Sí, tú llegaste al éxtasis. Sí, fíjate que es cierto, es una película sobre Santa Teresa con pues el lenguaje del siglo de oro, con dos personas discutiendo en distintas partes de ese convento, con evocaciones a la infancia o a la familia conversa, a la sexualidad también. A la sexualidad, que es verdad que es una película con ideas y con cosas abstractas, ¿no? que hay que entrar y hay que entender, y quizá no sea una película para todos los públicos, y creo que lo tienen en cuenta. Yo disfruté muchísimo la belleza de la película, el disfrute de ver esas dos versiones del mundo, porque al final son modos de ver el mundo, que es lo que estamos viendo hoy mismo, pero como dos modos completamente enfrentados de ver el mundo incluso pueden discutir y debatir y juntarse, ¿no? Y cómo puedes dudar de lo otro. O sea, Paula Ortiz repite una y otra vez que es una película sobre la duda, sobre dudar continuamente y cómo la duda puede ser algo revolucionario. Y a mí me parece tan bonito que una película sobre el siglo de oro evoque tantas cosas hoy que yo la disfruté muchísimo y me entregué completamente a la fe de Santa Teresa. Y luego es curioso, casi no sale un rezo, casi no sale una palabra religiosa. Es muy curioso. Y lo del feminismo, o sea, es una idea muy revolucionaria que puede parecer contradictoria, ¿no? De cómo esas mujeres están mejor encerradas, o lo que le dice Santa Teresa al inquisidor, que le dice, bueno, es que en otros conventos existía la desigualdad, había esclavas, claro. Aquí todas somos iguales, ¿no? Esa idea de la sororidad o esa idea de la igualdad en aquel siglo, ¿no? Que está en sus libros, que está en sus textos, aunque Mayorga haya imaginado, o el uso de la palabra, ¿no? Que es La lengua en pedazos, es el texto de Mayorga. Entonces me parece una película tan inteligente que yo sí que entro en el éxtasis, pero entiendo que es una película que requiere un esfuerzo por parte del espectador, y no todos los espectadores les apetece hacer el esfuerzo o consiguen hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, ¿no? Y además es una mujer, preparada intelectualmente muchísimo, a fondo, y que trata de tú a tú y discute de tú a tú a un inquisidor de la Iglesia, que también eran los hombres ahí preparados intelectualmente, ¿no? Y que no es un inquisidor, porque generalmente haces un inquisidor que es el demonio con patas, ¿no? Y aquí lo inteligente es que es un inquisidor que puede estar en esta mesa un día, ¿no? Y que creo que el inquisidor en este caso siente cierta atracción por ella, una atracción no física, sino una atracción intelectual, ¿sabes? Que es alguien, una figura, como habéis dicho, con tantas lecturas y una figura tan sinuosa en sus palabras, en sus escritos, que igual que ahora mucha gente o se la intenta apropiar o la intenta leer o la puede reivindicar sectores tan distintos, también forma parte de esa intriga del inquisidor por desmenuzar o entrar en la cabeza de ella, y ella no le deja. Entonces de ahí parte ese combate dialéctico, y la película pues realmente es casi una peli de acción, si te lo paras a pensar, hasta en los movimientos.
momentos, ¿no? A mí me gustan mucho todas las escenas de la cocina, que es, como decías, casi un ring en este sentido, y esos movimientos de cómo te vas moviendo en un combate verbal absoluto. Es verdad que yo estoy más del lado, en este caso, de Elio, que es difícil, en un momento es ardua la película, no solo por el lenguaje, sino por donde te lleva, por los temas que trata, porque es difícil también llevarlo un texto. Entiendo lo que hace Paula Ortiz y su querer respetar el texto teatral y las formas del Siglo de Oro, pero es verdad que cinematográficamente es exigente y arduo en algunos momentos, y te pierdes porque hay momentos más llamativos o momentos más interesantes y otros que decae un poco la trama, y solo que, claro, no sé cuál sería la solución. Los flashbacks a mí sí que me sacan un poco porque no me añaden nada a la película, y cuando están ellos dos en momentos donde tú entras en sus discusiones, sí que la película se eleva muchísimo por las interpretaciones de ambos. Bueno, pues mis queridos inquisidores, vamos con otro estreno español, que es El amor de Andrea, película de Martín Cuenca, cineasta que ha hecho un ejercicio casi de deshacer lo aprendido en esta historia mínima sobre una adolescente que se enfrenta al divorcio de sus padres ya a la adolescencia. Película sin grandes dramas, contando con sencillez y con naturalismo la juventud actual, con la joven actriz Lupe Mateo y con la música de Vetusta Morla. Andrea, ¿qué es la pensión? Es lo que ha dicho antes mamá. Es un sitio donde la gente se queda a dormir. Es el dinero que nos tiene que dar papá. ¿Papá no tiene que dar dinero? Sí. ¿Y por qué no lo da? Si papá nos da dinero, yo me quiero comprar un trompo. Yo no puedo adivinar qué dragones te silban, quién te puso la antifaz. La sencillez es lo más difícil, ¿no? El despojamiento es lo más difícil para encontrar desde mi punto de vista lo más profundo, en realidad, ¿no? Y en esta película, por un lado, era como volver a la etapa en la que yo soñé con ser cineasta, un poco más tarde de la edad de Lupe, y como volver a colocarme en el joven, y en mi caso también de mi co-guionista Lola Mayo, que éramos en esa época. Entonces ha sido como recolocarnos un poco en esa posición de tener 15, 16, 17 años, ¿no? Yo me veo muy identificado con el personaje de Andrea, a pesar de que ella es una mujer y yo soy un hombre, Lola también, creo, ¿no? Porque yo me sentía eso, apuntando en los cuadernos, viajando por la ciudad, preocupándome por la construcción de los afectos, haciéndome preguntas sobre el futuro, creyendo en la amistad, creyendo en el amor. Bueno, creo que ese es el retrato de la juventud que yo quería hacer, y de alguna manera me ha recolocado a mí, porque todos seguimos siendo jóvenes, un joven en nuestro interior, todos lo tenemos dentro, y lo que pasa es que a veces le metemos corazas y caparazones y prejuicios y dinámicas tóxicas de adultos de las que ya no somos conscientes, y volver a ese lugar en donde todo es posible y todo es más puro. Tal vez con la brisa volverá a brotar. Me molesta un poco el retrato del adolescente o del joven que hacen últimamente o las series o el cine como un tarado mental. Es decir, como una cosa morbosa, alguien que droga, no sé qué, perdido, loco. Bueno, o sea, sí, claro, eso existe, no digo que no, pero eso en el fondo es un síntoma. Y no es lo único que hay. Y no es lo único, o sea, lo importante es el adolescente que está construyendo, que está tratando de entender el mundo, que se hace preguntas y tratando de entender dónde está el amor, quién le quiere, quién no le quiere. Eso puede estar en la familia, puede estar fuera de la familia. Sin sombra. Bueno, ahora sí, después del artificio de Caníbal o de La hija o casi del juego que proponía en El autor, Martín Cuenca vuelve aquí casi a los inicios de su cine. ¿Qué os ha parecido esta historia mínima? Pues es bonita, es tierna, es tan pequeña. Yo creo que, claro, Lupe Mateo, que es la protagonista, llena tan de verdad ese personaje, esa chica quinceañera que tiene que ejercer casi como madre, ¿no?, de sus propios hermanos, que tiene una madre, pues sí, que está ahí con ellos, pero está bastante ausente, un padre que desconoce muchas cosas de él, ¿no? Esas preguntas que se va haciendo ella: ¿qué pasó en mi familia? ¿Por qué mi padre no viene a vernos? ¿Por qué no demuestra que nos quiere? Va buscando esas películas, y además, pues bueno, tiene que jugar con su propia adolescencia, con su relación con los amigos, con su colegio, con estas cosas, ¿no? Y es muy pequeña, o sea, no te da más respuestas ni más preguntas que esa, pero yo creo que lo resuelve bastante bien, ¿no? Y la película se ve
quizá volvemos un poco, a muchos espectadores le puede parecer demasiado pequeña, demasiado simple, pero yo creo que sí que tiene cargas de profundidad, ¿no? Como que esa necesidad que tienen muchos adolescentes de sentirse queridos, de sentirse amados, de formar parte de algo, de un ente así familiar, donde sí encuentren una serie de cariño, ¿no? De amor. Sí, a mí me gusta que frente a grandes dramas o bueno, pues, grandes desarrollos o giros de guión, aquí en realidad hay casi un no conflicto, ¿no? Que es un pequeño conflicto, ¿no? Que es gravísimo para esta chica adolescente, pero a la vez en esta cosa que aparentemente es tan sencilla y que parece que no dice nada, yo creo que la película habla mucho, ¿no? Retrata, lo decía él, a una clase social en Cádiz, a un tipo de adolescentes que van al instituto, que viven la vida con normalidad, que salen adelante, ¿no? Yo creo que habla de muchas cosas, habla también de lo que es la separación, de lo que es la familia, de lo que es el amor, de lo que es las primeras decepciones, o de lo que es el vivir en la propia ciudad, ¿no? Cómo retrata la ciudad, que también es muy bonito. O sea, que yo recomiendo muchísimo esta película, El amor de Andrea, porque yo creo que sales como con una cosa vital. Sí, se agradece que no se vean móviles ni pantallas en la película. No, sí, que lea un libro que le dejó su padre y es a lo que está un poco realmente anclada este personaje. ¿Sabes lo que pasa? Que pensándolo realmente, claro, desde nuestra óptica, no es que seamos tal, pero sí que le vemos sencillez, minimalismo y todo esto, pero yo pienso en mi yo adolescente y este problema sería un mundo, sería en lo que ocuparía toda mi día y mi noche y mi despertar, que tengo que cuidar de mis hermanos, mi padre porque no me quiere, mi madre porque no me cuenta qué está pasando, entonces sí que es verdad, rollos el colegio. Claro, sí que es verdad que nos pone, solo me interesan las clases de historia, las que va del tutor. Y que hace un reportaje de la Constitución de Cádiz, eso la que se sabía Joaquín Phoenix. Sí, mira, todo está conectado. No, pero sí, claro, si lo ves desde esa perspectiva, que creo que Martín Cuenca lo que intenta es ponernos en los ojos, en la mirada, y de hecho la cámara sigue todo el rato a esta joven para ver desde otro punto de vista que hemos visto muchas veces cómo puede ser una separación o un divorcio desde el adolescente, y lo hace desde un adolescente no manido, no cliché, en alguien que solo quiere preguntar, que tiene curiosidad, que necesita unas respuestas para continuar con su vida, para simplemente poder relacionarse con otras personas, con su madre, cambiar la relación, no reprocharle cosas, querer a su padre pero de otra manera, o como lo había concebido que quería o tenía que quererlo. Entonces sí que tiene muchos elementos, sumado a ese gran retrato que creo que hace la película de la clase obrera gaditana, una de las provincias andaluzas y españolas pues con más problemas de precariedad, de paro, un paro sistémico y una precariedad y una pobreza en muchos sentidos enorme, que está muy retratado en las casas, en esos balcones, esos toldos, esa ropa tendida, en todo eso, y cómo te va metiendo por esas calles de Cádiz con un reparto natural, con actores no profesionales que creo que sí que cogen ese espíritu de la película, que tiene mucho corazón a la vez que es liviano, ¿no? Totalmente. Y ella lleva, ahora que se habla tanto de banderas y pulseras, una pulsera con la bandera republicana. Ojo. Pero todo el rato ya no podía mirar a otra cosa en la película. Fan absoluta. Bueno, retrato de lo cotidiano es lo que propone la directora británica Charlotte Regan en Scrapper. Es el debut que triunfó en Sundance y que cuenta la historia de amistad entre una niña sin hogar, que engaña a los servicios sociales, y un supuesto padre que aparece de repente. El actor Harris Dickinson y la actriz Lola Campbell son esta pareja en un luminoso retrato de la clase obrera que supera el duelo. ¿Eres Georgie? ¿Quién lo pregunta? Soy Jason. Soy tu padre. No puedes quedarte. Me quedaré todo lo que quieras. ¿Y si es un gángster importante? A lo mejor ha estado en la cárcel. Vale, escúchame bien. No, no es un vampiro. Eso es una estupidez. Y decía la directora que su empeño era quitarle dramatismo y oscuridad a los retratos sobre la clase trabajadora a la que ella pertenece, y que es algo que está cambiando en el cine británico gracias a una nueva generación de directores, pero sobre todo de directoras. It's coming with now that we're getting the perspectives of people who've actually experienced those upbringings. Estamos cambiando las cosas porque gente que venimos de la clase obrera podemos contar las historias. Eso hace que se acaben los clichés sobre la clase trabajadora. Creo que los espectadores están acostumbrados a contar historias tristes sobre ellos y cuando ven algo diferente se sorprenden. Me decían que no era una película muy británica. Creo que porque están acostumbrados a una Gran Bretaña gris y deprimida cuando los personajes tienen acento de clase obrera. Eso está cambiando porque tenemos voces de directores y directoras en películas Raylan, Blue Jeans, películas que se salen de la norma.
out of the norm of like what you expect from those kind of films, if you know what I mean. Yeah. Pues Charlotte Regan, ojo a esta directora que tiene nominaciones en los premios del cine británico este año. El montaje, por cierto, lo firma Molly Manning Walker, que ha dirigido otro de los debuts de la temporada, How to Have Sex. Y la verdad es que Scrapper es una película muy luminosa, muy divertida. La han comparado con After Sun, pero a mí realmente no me parece, más allá de que es la historia de un supuesto padre y una hija, porque la película juega todo el rato con si él es el padre o no, y esta chica avispada que no quiere bajo ningún concepto pues acabar en los servicios sociales, su madre ha fallecido y entonces burla desesperadamente todas las llamadas del sistema. Es un buen retrato sobre cómo es el sistema y la poca ayuda que recibe la gente de clase obrera, pero sin caer en dramatismos o sin caer sobre todo en grandes sufrimientos. Yo creo que es una película muy luminosa, incluso la puesta en escena, y tiene una actriz fantástica. Está teniendo muy buenos años el cine británico para las óperas primas de directoras. Llevan un par de años, igual que aquí en España. Hemos hablado tanto de esta nueva generación de directoras que están cambiando nuestro cine, especialmente el cine independiente británico, apoyado económicamente por la BBC o por los fondos gubernamentales de la lotería. Es verdad que sí que están llegando a premios. El año pasado ya vimos After Sun, pero este año en Cannes, en Venecia, ha habido varias óperas primas muy interesantes. Sí, le dieron mucha visibilidad, sobre todo porque cambiaron muchas normas, ¿verdad?, en los BAFTA. Y ampliaron mucho el número de miembros, y eso hizo que se fijaran en películas más pequeñas y de minorías raciales que pasaban desapercibidas todos los años, ¿no? Claro, es curioso lo que decía Charlotte Regan, porque ella decía, ¿cómo iba yo a pensar en ser directora? Yo hacía los videoclips para mis amigos raperos del barrio y yo me colaba. Claro, su primera película fue El Señor de los Anillos, porque su abuela se colaba en el cine para verla gratis, ¿no? O sea, que quiero decir, gente de clase obrera que empieza a hacer sus películas. Bueno, y para las familias, nueva película de Disney que va a ser la que defienda para los Oscar este año, para los Oscar de animación, y es además la que celebra el centenario de la compañía. Pasa, acompáñame. Los deseos de Rosas. ¡Hala! La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para Rosas. ¿Algunos no se concederán nunca? Digamos que la mayoría. Merecen más que... Yo decido que se merece cada uno. Wish, el poder de los deseos, es una historia sobre una niña que descubre unos poderes mágicos para luchar contra un rey narcisista y populista. Vamos, que es una líder revolucionaria en Disney, cosa que nos gusta, en una isla del Mediterráneo de influencia hispano-árabe. Uno de los productores es el mexicano Juan Pablo Reyes. La inspiración está ahí, es innegable. Fue muy orgánico porque queríamos contar un cuento de hadas. Y queríamos que tuviera ese sabor de cuento de hadas, y al mismo tiempo la historia nos estaba diciendo que tenía que ser multicultural, porque es un lugar mágico donde gente de todo el mundo viene, porque quién no quiere que te concedan tu deseo mágicamente, ¿no? Entonces, pues hubo mucho research, mucha investigación, y estuvimos viendo lugares donde esto se diera de manera orgánica en esta época medieval, que es la época de los cuentos de hadas, con una estética europea, pero al mismo tiempo que se sintiera diferente. Entonces era innegable que tenía que ser en esta parte del mundo, en el Mediterráneo, que está cerca de la península ibérica, entre el sur de Europa y el norte de África, ¿no? Bueno, pues cuestiones de geografía. Hombre, era importante preguntar, ¿es una heroína española o no? ¿Es hispano-árabe más o menos, de la época de Al-Ándalus dicen que es? Sí, bueno, tiene esa referencia, no dice exactamente dónde se sitúa, pero bueno, sí, se puede... Por la racialidad, sí. ¿no? Sí, la se hija puede de pensar. Tutmir. Sí, por la Alhambra, hay referencias a la Alhambra, al Alcázar y estas cosas. Hombre, para ser la película centenario de Disney, a mí no me parece lo mejor que ha hecho Disney. Realmente, yo hubiera repuesto La Bella y la Bestia otra vez, por ejemplo. A mí me parece que no está mal. Bueno, sí, alguna. No, hay muchas referencias precisamente a otras películas de Disney, a clásicos. La historia, entonces eso tiene su gracia, pero bueno. Está muy en la línea de, aparte de ya entregados totalmente a la, como decía el productor, a multiculturalidad y diversidad en esa isla donde va la gente a que le concedan los deseos. Es cierto que está en la línea de Brave, de películas de Frozen, de heroínas. Aquí lo que me hace gracia es como este rey que se presenta, que concede los deseos como un
rey bueno, ¿no? Y acaba siendo un déspota que si los deseos pueden arriesgar o poner en riesgo su trono, pues no los concedo. Entonces, pues esta heroína es un poco una líder democrática que se pone en jaque. Sí, bueno, y a mí una sensación que tuve viendo los números musicales, me parecía que eran sacados un poco de Eurovisión. O sea, eran unos montajes animados que tenían una estética que digo, me están dando ganas de No, pues hay algunos que no están mal, son pegadizos. Sí, son pegadizos, pero digo yo, esto no es el Disney que he visto en los últimos 100 años. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la teoría es que los últimos quieren la proporción de personajes femeninos poderosos la quieren romper en estos últimos 2 años de historia frente a los... Claro, no, y que también hay una cosa, que también se pasa a un equilibrio donde queremos un tipo de música, un tipo de baile con inspiración española, guitarra y tal, pero luego también queremos que haya una canción más urbana para otro tipo de público, porque también está todo pensado a nivel de marketing, ¿no? Todos los tipos de canciones. Es verdad que Ariana DeBose, que es la que pone voz a la protagonista, le da un rollo que está bien y ella canta muy bien. No es la mejor peli de animación de Disney, pero bueno, no está tan mal, Elio. Bueno, vale. Pues con la canción de Wish Eurovisiva nos vamos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Apaga las luces y bienvenidos a la nave del misterio. Esto parece... Yo trabajaba en las madrugadas de la nave del misterio. He de decir, bueno, no se preocupen, seguimos en el cine láser. No hay nada que temer, no hay efectos paramentales hay muchos. Bueno, esta semana en televisión, Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Nos adentramos en el periodismo de lo paranormal, que es el periodismo de nuestro día a día. De nuestro día a día, en realidad, tampoco tiene un nicho. Bueno, el más allá de los fantasmas, el terror, son los elementos que explora Berto Romero en su nueva serie El Otro Lado, que se estrena esta semana en Movistar Plus. Sí, Berto Romero crea y protagoniza esta comedia en la que se pone en la piel de Nacho Nieto, un periodista especializado en lo paranormal que no pasa por su mejor momento personal y profesional. Después de un intento de suicidio, vuelve a la vida acompañado de su mentor, un reputado comunicador del misterio interpretado por Andreu Buenafuente, que intentará causar su carrera en forma de fantasma. Antes de seguir, hay que citar aquí a la maestra, la que definió a este personaje como el nabo del misterio, que es María Guerra. O sea, pues y muy bien definido. Es que cuando estábamos empezando con la música, mi temor era que ibas a decir eso. O sea, voy a citar, yo cito para sí, María las siempre culpas son de la guerra. Las scripts siempre. Además del nabo del misterio, también están María Boto y Eva Ugarte, que completan el elenco del Otro Lado. Y obviamente, como podéis imaginar, hemos hablado con Berto Romero y no podíamos dejar de preguntarle cómo se tomará la serie el gran periodista de misterio de nuestro país. Directamente le dijimos, ¿qué opinará Iker Jiménez de esta serie? Yo creo que hay algo que sí que le puede gustar, tanto a él como a cualquiera que se dedica al periodismo del misterio, y es que no vamos a reírnos de ellos. Y eso por lo menos es algo que sé y me consta que siempre les molesta muchísimo, y aquí no lo hacemos. De hecho, creo que hay una mirada como muy... de una cierta nobleza hacia estos personajes, porque son idealistas, porque se creen lo que están haciendo y no tengo ni idea. Ojalá un capítulo del nabo del misterio yendo a la casa de los chamanes de la Mesías. Claro, o sea, con Vigalondo también. Con la ayahuasca. Con la ayahuasca. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la entrevista completa. Cementerio, del griego koimeterion, dormitorio. Curioso, ¿verdad? La morada de los que duermen. ¿Implica eso que los que nos autodenominamos vivos estamos despiertos? ¿O es acaso nuestro otro tipo de sueño, uno en el que la así llamada realidad no es sino el cementerio de nuestras conciencias? Durante casi 15 años, creo, cada semana mi menú de radio pasaba por todos ellos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, La Rosa de los Vientos, el propio Milenio 3, Enigma y Misterio en Cataluña, todos los que cayeran, todos me interesaba. Me gustaba, era una forma de evadirme también,
No sé, siempre he tenido mucho interés por todo eso. ¿Contesto? Sí. Profesor. Nacho. ¿Qué tal? Mira, lo siento, pero es que han cambiado la escaleta y entramos en nada. O sea que o lo hacemos ahora o... Sí, un segundo. Venga. Un momento. ¿Podemos grabar? Sí, grabamos. Grabando. No es tanto por el tema del periodismo del misterio, sino cogerlo como escenario para explicar una historia que sí que me apetecía, que era una historia de fantasmas. Porque claro, periodismo del fútbol, si te interesa, el problema es que no tienes un poltergeist. Tienes otras cosas muy jodidas que son muy interesantes, pero en este caso me venía muy bien. Entonces me permitía hacer el doble juego, jugar al terror y luego también hablar de medios de comunicación, que es una cosa que me gusta. Profesor Carlos de Celis, bienvenido al otro lado. Bien hallado, Nacho. Muchas gracias por atendernos. Esperamos no haber sido demasiado pesados. Oh, para nada, para nada. Un video podcast es un medio tan válido como cualquier otro para difundir el misterio. Y me llama mucho la atención cómo los medios de comunicación trituran la realidad para producir luego una papilla, una especie de extracto. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la tele como mecanismo de procesado de ideas, de personas, de hechos que se convierten en material televisivo, y cómo tiene la capacidad de construir de agarrar cualquier cosa del mundo, aunque sea puro o aunque sea negativo, aunque sea, da igual, todo pasa por la máquina. Y eso yo he trabajado ahí y me he sentido, no que me pasaba, pero sí que he sentido como si me pusieran una aspiradora en la boca y chupara todo lo que había dentro. Y esa sensación la tengo presente. Ya me has tenido que traer a los frikis. Te dije que no lo hicieras, y menos a estas horas. Bueno, tampoco hay que faltar. Eva, por favor, que es mi primo Nacho y su ayudante. Buenas. Deja que pasen, si es que no pierdes nada, mujer. Sí. Que no queremos nada. La Virgen, qué manía con meterte en la vida de la gente. ¿Desde cuándo se producen los fenómenos? Es que lo que nos ha traído, creo que, y más importante, es mucha precariedad. Es estar en un momento muy extraño, en el que tenemos la sensación de que el modelo anterior se ha roto, pero no se ha roto, sigue ahí. Los medios de comunicación tradicionales parece que continúan siendo los que tienen la prescripción, pero luego se alimentan de este nuevo modelo que crece y arrolla, y tampoco sabe muy bien nadie quién lo controla, ni cómo se puede vivir de él. Entonces es un momento muy interesante, creo, muy convulso, muy extraño. Y todo esto es un poco, para mí es Nacho el personaje, ¿no? Nacho Nieto, que como persona también casi que se mata y vuelve a la vida y se deconstruye y no sabe exactamente si el modelo anterior es el bueno y cuál es el que tiene que seguir. Yo creo que está curioso eso. Viene de ahí, por ahí suena más fuerte. Madre mía. Pues yo intento no considerarlo así, porque entonces da mucho vértigo y no puedes dormir por la noche. Pues si tú te vas, si cenas y luego dices, bueno, voy a cenar que estoy en medio de un salto en mi carrera, no duermes. Entonces yo me lo tomo mucho más como un trabajo de día a día y de construcción de una historia en la que me he dejado llevar un poco, y un paso ha ido siguiendo al otro. Entonces esta historia nace de un par de intuiciones que nacen además en un momento muy determinado, porque yo creo que está bien cuando ves una serie saber cuándo empezó ese viaje. Estamos hablando de algo que no nació ayer, empezamos a escribir en octubre de 2020 y parece que no ha ocurrido. Hemos hecho todos como un pacto no hablado de que lo de la pandemia o no pasó o no queremos acordarnos, pero eso pasó y estábamos todos en un sitio emocional muy, muy particular, muy nihilista, con mucho miedo, con mucha sombra alrededor, y ahí nace esta idea, este fantasma, ¿no? Teníamos un fantasma encima que nos atenazaba y nos moríamos de miedo, y entonces nació una historia de fantasmas. Y no hay tampoco un plan, un master plan de ahora qué voy a hacer con mi carrera, sino que un paso sigue al otro, y después de Mira lo que has hecho, que era una serie muy una autoficción, metareferencial y más ligera, aunque también coqueteaba un poquito con cosas más profundas, aquí me apeteció ir ya pues a saco, y ya lo puto bruto y decir, venga, va, pues ahora terror
y un poquito de oscuridad. Bueno, vamos a ver. Podéis subir a echar un vistazo conmigo 40 minutos, ¿vale? No se pueden dar nombres ni direcciones por respeto a la familia. Y si publicáis algo, siempre citando el canal del otro lado como que destapó el caso, ¿de acuerdo? Y se podrá grabar en vídeo para mi canal de YouTube. No, no hemos hablado de grabar nada. ¿Cómo no vamos a grabar vídeos? No se pueden grabar sea vídeos. para No uso se pueden fruto grabar personal. vídeos. Sí, A ver, esto es ridículo, Ya, pero no oye. tiene ningún sentido. No, pero está vayamos, prohibido, ya le han dicho que no. Lorena, vámonos, que este griterío a ti te afecta mucho y tienes que estar receptiva luego. Vámonos. No soy muy reflexivo en el sentido de ir a crear respuestas o juicios de valor sobre las cosas. Me parece mucho más interesante exponerlas. Y yo todos los personajes que aparecen ahí me parece como que me suenan, que los tengo como vistos. Y está desde los idealistas, a los pragmáticos, a los que están ahí por la pasta, o a los que están ahí por los clics, o a los que son unos señores que están ya fuera de toda, casi de la historia, porque vienen de tiempos pretéritos y no sé, realmente no sé qué pienso de todo ello, simplemente lo pongo ahí. Igual te ayuda. No, mejor que no. A ver, hay que estar por aquí. No sé dónde están, no los grabé todos. Sí, hombre, no grabaste tu primera intervención, vamos, no me jodas. Ten cuidado con el cigarrillo, que eso es un VHS, quema como la pólvora. Que no quema, que es un cigarrillo espectral, está en otro plano. Ay, pareces novato. Mira, está aquí. Estaba escondida, ¿eh? ¿Por qué? No solo no me lo quito, sino que lo he metido yo. O sea, no olvidemos. Es decir, lo he escrito yo el papel. No la ponga, no quiero verla. Deja, relájate. No quiero verla. Relájate, nieto, hostia. Ahí en la serie retrato de masculinidades. Y hay varias. Y están de todos los colores. Desde la más extrema a la de Nacho, que sería el tipo de mi generación que se intenta deconstruir y torpemente no sabe muy bien cómo hacerlo, que creo que es un arquetipo muy claro de mi generación, que creo que es una generación que se está encontrando ahora con un mundo que de repente pensaba que lo tenía todo muy claro y de repente se da cuenta que no, y a mucha gente le está dando muchos problemas. El personaje de Andreu representa el machismo alegre, ¿no? El machismo despreocupado, el patriarcado feliz, que representaba la época de nuestros padres, en el que, vamos a ver, 2 besos, guapa, ¿no? Y no pasaba nada. Que de hecho ahora está emergiendo mucho, ¿no? Como de repente notas como declaraciones de gente que te da ese discurso exacto, ¿no? Hombre, no, ni machismo ni feminismo, ¿no? Bueno, vamos a... Ni violadores ni violadas, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué hablamos. Y creo que está interesante también por ahí el discurso. Pero de nuevo no hay... Yo por mi parte no puedo aportar... O no es mi intención sermonear a nadie ni darle soluciones de lo que hay que hacer, pero sí por lo menos en una ficción pues es guay que puedas ver retratos de cosas que reconoces, y esos personajes los reconoces, porque tienes cerca gente de colores muy parecidos. Y ya hemos digerido y visto los nuevos capítulos de The Crown, así que... Esto sí que es misterio. Vamos al misterio. Yo tengo que decir que no los he digerido mucho, se me han hecho bola, ¿eh? Pero también hay cosas paranormales. Ahora hablamos de nuestra opinión. Soy más republicana cada minuto que pasa. Es la 6ª y última temporada de la serie de Peter Morgan. Está dividida en 2. Ya podemos ver la primera parte, los 4 primeros capítulos en los que se reconstruyen los 2 últimos meses de vida de la princesa Diana hasta que muere en un accidente de tráfico en París. 8 semanas que supusieron un punto de inflexión para Isabel II y los Windsor y su relación con el país. Siempre nos ha costado entender la conexión que tenía Diana con el pueblo, pero que sea inexplicable no significa que lo neguemos. Acabo de estar ahí fuera, lo he visto en persona. La gente ha salido a la calle y esperarán que mostremos dolor y compasión y que tú hagas de madre de la nación. Si no te importa, mi preocupación es ser la abuela de Guillermo y Enrique. Esa es mi prioridad. Y agradezco que no me sermones sobre cómo o cuándo llorar
o mostrar emoción. Diana, interpretada de nuevo por Elizabeth Debicki, que ahora voy a hacer una defensa de su papel bastante considerable, es la gran protagonista. Ella, está fantástica. Debicki forever. Forever. Es la gran protagonista de esta primera tanda, desde la reunión con el primer ministro Tony Blair, en la que, a pesar de estar divorciada, pues dice que sigue sintiendo que puede hacer muchísimo. Un laborista traidor, según Pepa. No. Y Ken Loach. Tony Blair dice que Lady Di puede hacer mucho por el país con su labor humanitaria. Trabaja en una ONG contra las minas antipersona y también trata de ser la mejor madre para los príncipes Guillermo y Harry. La serie se vuelve más folletinesca cuando explora la relación que tuvo con Dodi Al-Fayed, en la que se muestra a su padre, a Al-Fayed, presionando directamente a su hijo para que se comprometiera. Ahora solo tienes que cerrar el trato y ponerle un anillo en el dedo. Dame una oportunidad. Aún es pronto. Si te casas con esa chica, de la noche a la mañana serás un gigante de verdad, un coloso. Tendrás más dinero y poder del que jamás te hayas podido imaginar. ¿De verdad? ¿Y cómo? Porque te haría socio mío en todo. La compañía enterita. Y el 14 de diciembre llegarán los últimos 6 capítulos en los que veremos la muerte de la reina madre, de la princesa Margarita, el jubileo de oro y el romance de Guillermo y Kate Middleton. El último acontecimiento que veremos por inteligencia artificial. Será la boda de Carlos y Camila en 2005. Bueno, iba a preguntaros, pero es que voy a hablar directamente. Bueno, atención. Julia, hablo yo, cortas el micro, se es acaba mi la programa. serie. Tertulia monocolor. Para un pitido, por si acaso, porfa. No, lo que voy a decir es que me parece fantástico que hayan descarrilado de esta manera, porque a mí una de las cosas que me preocupaba de The Crown es que era una serie muy buena, que sabía conjugar, sin que se notara, como hago un poquito de crítica a la monarquía, pero soy profundamente monárquica y respeto la institución, ¿no? Con lo cual eso es muy difícil desengañarte de una institución si estás viendo una serie que defiende también a la monarquía y además de esa manera tan sutil, ¿no? Por no decir que tenía una genialidad a la hora de contar los temas, ¿no? Como el episodio de las minas o incluso el episodio de Lady Di en Australia, ¿no? De cómo ella salva a una monarquía que le está jodiendo la vida, ¿no? Y sin embargo, que en estos 4 capítulos sea tan malo, me cabreaba en un momento. Que no es mala. Pero por otro lado es como, mira, por fin, o sea, ya está. Me parece que es moralmente de un mal gusto y de una maldad, porque vamos a ver, te metes con los muertos, para empezar, y sobre todo de los 2 muertos te metes con el que es egipcio. O sea, que hay una cuestión clasista, racista y terrible, y luego hay una cosa que sí que me parece muy significativa, y es que solo es el culebrón, que a mí me interesa muchísimo, me interesa muchísimo la teoría de la conspiración, pero rompes un poco con lo que ha sido la serie de hablar, y cuando lo intenta, como es el caso de los fotógrafos, que sé que me lo vas a citar. Ahora mismo, toma nota. Ni siquiera es capaz de hacer algo curioso con ese gesto. Y luego me parece realmente, lo de los fantasmas, bueno, ya ¿para qué? Es spoiler, hay pero fantasmas, vamos a hablar. Lo siento, hay fantasmas, y hay otra cosa que no me gusta en absoluto, que es que Peter Morgan, que es un tío profundamente monárquico y que ha hecho mucho, porque en la ficción británica no se hablaba de la monarquía. De hecho, no se podía, había una ley que no permitía que se hablara de personajes de la Casa Real que estuvieran vivos, casi como en España, pero aquí no hay ley, aquí no se habla. Y sin embargo, con The Queen hizo una cosa muy interesante, que era, desde su posicionamiento monárquico, mostrar cómo Tony Blair convence a la reina para que actúe y cómo sacar un cierto rédito o salir airosa de una situación muy compleja que era la muerte de Lady Di, y cómo gestionar eso cuando había un odio tremendo en la Casa Real. Y aquí hace todo lo contrario, con lo cual aquí no es la reina, no es Tony Blair, sino que el que convence a la reina es el príncipe Carlos, que llora más que cualquier miembro de su familia, un tipo que ha despreciado a Lady Di. O sea, mira, Peter Morgan, cuéntame otra. Ahora. ¿Acabado? Julia, Acabado. sintonía, vale. que no... Podemos meter luego aplausos como enlatados. A ver, venga, Dani. A mí me parece horrible, o sea, me parece de hecho, y me gustaría que fuera, es que no es fuera horrible. Una miniserie. Oye, me parece una miniserie un fuera poco de rigor. O sea, están bien, parece... está bien Elizabeth de Vicky. Bueno, Elizabeth de Vicky está bien y su fisioterapeuta también debe estarlo, porque no para de estar con la cabeza hacia abajo. Pero es que ella estaba así. Y con esos ojos hacia arriba todo el rato moviendo las pestañas. Parece una caricatura
en sí misma. Y Dominic West no puede hacer peor del príncipe Carlos. Yo lo siento, pero es que son caricaturas en sí mismas. Julia, los dos. Mira, qué horror, qué horror. Caricaturas Pues yo he de llorado. todo. Es verdad que es la temporada más culebronesca, pero es verdad que también fue la época de la corona británica más culebronesca. Pero yo pensaba que Peter Morgan y todo el equipo de The Crown iba a tener mejor gusto a la hora de narrar estos últimos meses de la historia de Lady Di. Es que creo que todo está mal. Los monarcas son amables, o sea, la reina... ¿Dónde está el funeral de ¿Dónde está ese Versace? funeral? ¿Y por ¿Dónde qué? está? O sea, ¿Y un por montón qué de cosas que pasaron ese verano. El padre de Dodi Al-Fayed es un villano Claro, absoluto. el malo. ¿Por qué? Hombre, Eso sí, Porque eso además es una licencia del todo. Pues eso nunca se ha muertos escrito son en los ninguna malos, parte, en hombre, ninguna biografía. Va a ver, vamos a Todo ver. está fatal. Vamos a ver, cuando es mi derecho Por de alusión. réplica, porque yo he llorado un poco con la muerte de Lady Di, porque a mí la muerte de Lady Di me A mí pilló, me pilló con 8 años en una boda en Parla. Y entonces lo recuerdo perfectamente porque toda mi familia estaba conmocionada y yo no entendía nada, qué había pasado y qué princesa había Tú muerto. dame más gambas. Y esto es real. No, vamos a ver. Yo sí, estoy de acuerdo con vuestras críticas. No creo que la serie sea horrible, no creo que sea una serie mala de pronto así, no. El inicio me gusta lo de Tony Blair, como también que es esa fascinación que tenían todos los británicos y que de alguna manera delante de la reina en un determinado momento lo encarna Tony Blair, de él también está absolutamente prendado y la reina está mosca de este tío que hace comiendo jugando al fútbol con Lady Di. Creo que no es el inicio, que me recoloca un poco por donde nos quedamos. El segundo capítulo, que es el de los fotógrafos que tiene mucho que ver con la televisión de los 90, con las revistas de los 90, esa eclosión de los paparazzis, de perseguir a los famosos, tanto aquí como con Lady Di, que fue la verdad fue salvaje y eso sí que está retratado, y el fotógrafo monárquico de la Inglaterra profunda, fascinado con la reina. Ahora, a partir del tercer capítulo, cuando nos adentramos en la muerte, cuando se perfila ese villano de el padre Al-Fayed, que coincido con Pepa, que es racista, coincido con Dani, en que el retrato que hacen de ese hombre como solo quiere casar, solo quiere la nacionalidad británica, que posiblemente a lo mejor era así, pero claro, que no tiene no es un personaje con matices, no es nada, o sea, es un auténtico villano incluso para su hijo, dejando bien a su hijo, intentando dejar bien a su hijo. Ese melodrama que montan a lo largo de su romance, llamando a paparazzis, lo del anillo, lo de París, que está mal contado, o sea, está contado como supuestamente sería, pero sin ningún tipo de sutileza y sin ningún tipo de elegancia, que es algo que siempre ha caracterizado a The Crown. Y luego ya... El cuarto capítulo, ahí estamos todos de acuerdo, el de los fantasmas, porque eso es, o sea, tú has dicho, es de una bajeza moral, lo hubieran hecho al revés. Es una trampa. Lo hubieran hecho al revés. Ahora mismo le decimos a Peter Morgan. A la que trataron tan mal, o sea, imagínate que pero tendría ese pelotas de revivir a la reina madre para los 6 últimos capítulos y sentarla en el trono a hablar consigo misma. Tendría eso. Que reviva Margaret Thatcher, que tengo unas cuantas cosas que decirle. Hombre, por favor, Morgan, o sea, bueno. de verdad que es infecto eso que han hecho. No estoy nada de acuerdo, sobre todo moralmente, porque son 2 personas muertas y cómo lo tratan. Y porque a la inversa no lo hubieran hecho. Y no es un recurso narrativo que haya utilizado The Crown en otras temporadas. Y solo voy a decir lo último. Dominic West está bien en esta temporada. Sí, está mejor, feo, está mejor. Está más feo, está le han mejor. abierto las orejas, está más Pero viejo. nadie se cree a ese personaje, No, a ese ese príncipe es el Carlos. problema. Si tú no miras a Carlos, te lo crees. Si tú no sabes quién es Carlos, te lo crees. Esa es la clave, Dani. No miras Carlos y te lo crees. Y Los Elizabeth niños Debicki, están bien. La que es exactamente igual es creo que es Cherry Blair, la mujer de Tony Blair, es exactamente igual que la real. Y luego Tony Blair es esa creación de Margaret Thatcher, que fíjate, es que la temporada hubiera dado, yo sé que lo de Lady Di es muy gordo y muy goloso, pero que creo que es un problema de haber corrido o de querer correr en esta última temporada, porque claro, es la época en la que llega el laborismo, es un tipo profundamente poco intelectual, poco tal, o sea que para profundizar pero muy popular, que buscaba mucho. En un tipo de gobernante que además, bueno, pues decepciona, como fue aquí el final del gobierno de Zapatero, decepciona a sus votantes, se acaba el laborismo con toda la crisis del Brexit y la izquierda empezando ahí, y como eso políticamente, que The Crown siempre ha sabido cómo hacerlo con Churchill, con Wilson, con Thatcher o John Major, y cómo aquí desaprovecha esa oportunidad para hablar de una Inglaterra que joder, parezco Francino, sigue siendo la de hoy. Y no vamos a hablar de villanas, pero bueno, lo del 50 cumpleaños de Carlos y el speech de Camila es
Es como, voy a defender la monarquía actual porque si no esto se viene abajo, porque Carlos y Camila tienen un índice de popularidad -0 en Reino Unido, en Australia Nadie y en quiere España. ir a ese cumpleaños. Por favor, ¿quién quiere ir a ese cumpleaños cuando estás en la Costa Azul con Lady Di en bañador? Exactamente. Y esa imagen del trampolín tan icónica, esa es la eso sí única se que me ha quedó. gustado. Lo sabía. Qué poeta y la eres. gorra Y de los las Islas bañadores, Canarias, sí. por favor. Y los bañadores, el bañador de leopardo, que ese era un Versace Sí, seguro. el estilismo siempre es buenísimo. Bueno, pues nos vamos a las Islas Canarias y a la boda de Parla, pero no a Balmoral. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes.